Bueno, saludamos a esta hora también al senador Ferney Silva del Pacto Histórico que viene a hacer presencia hoy aquí en Yopal para la actividad de la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcue. Hoy amanecimos con una buena noticia. El doctor Caicedo, que era candidato a la presidencia, se ha adherido a la campaña de Iván Cepeda, es decir, se siguen sumando al proyecto político de Iván Cepeda y de Aida Quilcue. Pero no solamente eso, el también candidato Roy Barreras aspira a sumarse al progresismo la próxima semana. Si hay segunda vuelta, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que solamente haya una vuelta y que logremos que Iván Cepeda sea nuestro presidente. Pero lo segundo, que es supremamente importante, es que este gobierno ha hecho la mayor entrega y formalización de tierras que gobierno alguno ha podido avanzar. También hay avances significativos en lo que tiene que ver con la infraestructura hospitalaria, los avances importantes en la infraestructura universitaria, las reivindicaciones de los trabajadores, el campesino como sujeto de derecho y la jurisdicción especial agraria y rural que hoy la oposición no quiere darle trámite y que le da la posibilidad que nuestros sectores rurales puedan dirimir sus conflictos a través de jueces especializados, se sigue avanzando y tenemos la firme convicción de avanzar en ese propósito. También indudablemente los avances en materia que tiene que ver con el sector rural, los avances significativos en materia de inversión, los bajos costos de hoy de los fertilizantes y los avances en la estabilización de precios del sector rural y agrícola hacen de que este proyecto mire la integralidad del desarrollo de la nación como una de sus políticas para construir el escenario de paz que todos los colombianos y todas las colombianas requieren y necesitan. Es decir, este es un proyecto progresista, es un proyecto que en el Casanare no tenía en el futuro, digamos, la fortaleza que hoy tiene, y vemos cómo se empieza a transformar mujeres y hombres valientes construyendo el escenario que permita enviar una señal al Casanare diciéndole que este es un departamento pujante, con alegría, pero también con una población vigorosa que empieza a entender que cuando tengamos todas las oportunidades necesarias podremos hablar de la paz, no la ausencia de balas, sino la construcción de la paz, que no es otra cosa que el cierre de brechas de desigualdad, acueductos, oportunidades de estudio, de vivienda, mejoramiento de vías, porque esa es la forma en que se combate la guerra, a través de las oportunidades. Senador, justamente habla usted de la paz, uno de los puntos más cuestionados del actual gobierno. La oposición dice, bueno, si llegamos al poder, acabamos con la paz total porque es que no está dando resultados. Hay cada vez más atentados, más muertes a líderes comunitarios. ¿Qué podemos decir frente a eso? Iván Cepeda y Aida lo han dicho de manera categórica y clara. Ya hemos tenido diálogos, llevamos 30 años dialogando, ya los grupos al margen de la ley saben qué piensa la institucionalidad y la institucionalidad sabe qué piensan los grupos al margen de la ley. Tenemos que llevar esto a otro nivel, pero también hay que decirlo, hay que fortalecer, y lo ha dicho Iván, fortalecer la fuerza pública, pero la atención integral en los territorios, la oportunidad de darle a nuestros jóvenes no un arma, sino la posibilidad de trabajar, de estudiar, de capacitarse, es la principal herramienta de desarrollo que requiere el país. Indudablemente, atención integral en el desarrollo, fortalecimiento de la fuerza pública, pero también indudablemente no desestimar el diálogo solamente con aquellos grupos que realmente tengan deseos genuinos de construir el escenario de paz. Para los que ven en el negocio del narcotráfico, en el negocio de la minería ilegal, lo que ven en los negocios del secuestro, a esos grupos que no tienen ninguna voluntad de paz, indudablemente de ejercer la función constitucional que tiene el presidente de la República, que es salvaguardar la vida y honra de los colombianos. Otro punto que es bastante cuestionado es el gasto público. Salió un reciente informe del Observatorio de la Universidad Javeriana y dice el gasto público en los últimos años creció el 30%, mientras que el empleo a duras penas subió un 4%. Entonces, ¿qué está pasando con los recursos públicos? ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos un represamiento, una barrera a través del Banco de la República que no permite que bajen las tasas de interés, que sería una forma de dinamizar la economía, acceder al crédito, fortalecer la producción y la economía, y en este momento no está colaborando el Banco de la República, y por ese sentido tenemos ahí un rezago. Lo segundo, hay unas deudas que recibe este gobierno, unas deudas supremamente grandes que este gobierno ha recibido y que ha tenido que cancelar y pagar. Y lo tercer elemento, para que la gente lo entienda, las brechas de desigualdad se cierran con recursos, no con discursos. Para que haya más escuelas, universidades, acceso a la producción,
disminución de los precios de los fertilizantes, había que invertir en la gente, había que invertir en el agro, había que ir a comprar tierras para dárselas a los campesinos, que es el propósito determinante de la paz. Es decir, las brechas de desigualdad se hacen con recursos y con dinero. Este gobierno ha entendido que hay que invertir en la gente, lo está haciendo, pero es la única manera, no hay otra forma. Las brechas de desigualdad no solamente se hacen a través de desestimar el gasto público, sino que hay que aumentar la inversión. Ahí es el gran reto que tenemos en los próximos 100 días de gobierno de Iván Cepeda, sentarnos a ver cómo vamos a disminuir el gasto público, aumentar la inversión sin que eso implique que el crecimiento, el desarrollo y la dinámica económica del país siga aumentando. Senador, respecto a su trabajo ya en el Congreso de la República en el próximo periodo, si llega a ganar Iván Cepeda y Aida Quispe, ¿cómo serían las bancadas? ¿Cómo se organizaría el pacto para poder trabajar? Además, porque usted ya vivió este periodo que se ha dicho y se ha conocido públicamente que ha sido difícil poder trabajar, poder llegar a consensos y sacar adelante las reformas. Este nuevo periodo sería diferente, y para el caso de Casanare, que no tenemos congresistas de esa línea que sean electos, ¿qué mensaje darle a la ciudadanía? Lo primero es que Iván ha propuesto el gran acuerdo nacional que incluye, coloquémonos de acuerdo sustancialmente en desarrollar económicamente al país, cerrar las brechas de desigualdad. Ese gran acuerdo nacional lo que se busca es evitar una asamblea constituyente, pero que se evoque o que se convoque mejor a las diferentes fuerzas para que de manera unificada entendamos que el país avanza hacia la paz, hacia el desarrollo económico, siempre y cuando invirtamos en, por ejemplo, avances en la reforma a la salud, que es evidente que necesitamos, fortaleciendo la educación, el acceso a la vivienda. Tenemos que recoger lo que se ha venido de la experiencia de la paz total y hacer algunas modificaciones, unos cambios que conduzcan a avanzar en ese propósito. Cambiar el sistema electoral y el código electoral en Colombia, que es la base fundamental de la corrupción en nuestro país. Un sistema que premia al que tenga plata por encima de las ideas. Hoy las elecciones populares de alcaldes, gobernadores, de congresistas, además, concejales y diputados, pasan por el que tiene la plata, no por el que tiene las ideas. El cambio del sistema electoral en Colombia tiene que modificarse, hacer la reforma a la salud, insistir en la reforma agraria y con el propósito fundamental e integral de avanzar en la paz a través de la inversión social. En el Casanare, yo tuve una de las mayores votaciones, si no la mayor votación de Casanare, del pacto histórico en la consulta del pasado mes de octubre, y la idea es comprometernos en el desarrollo integral de Casanare para que los hombres y las mujeres que hoy empiezan a transformar las regiones tengan las posibilidades económicas, especialmente en lo que tiene que ver con las vías terciarias, de la cual ya habló Iván Cepeda, los acueductos necesarios para el desarrollo y sobre todo el fortalecimiento del sector agrícola y ganadero, que es la fortaleza y la base de la economía de la región. Senador, acá van a concluir 4 años de cero explotación petrolera. Regiones como Casanare, la columna vertebral de sus ingresos son los petróleos. Se avecinan otros 4 años sin proyectos de explotación petrolera. ¿Cómo subsanar, cómo ayudar a una región para que no quede en quiebra? Porque es que más del 40, del 50% de los ingresos del departamento son vía regalías petroleras. Hoy la economía a corto plazo gira alrededor de petróleo, pero la economía a mediano y a largo plazo va a girar alrededor del agua y del medio ambiente. Lo que buscamos es que la transición energética continúe, sin desestimar que la explotación de petróleo aún no tenemos un reemplazo a corto y mediano plazo para ello desde el punto de vista del presupuesto general de la nación. Pero creemos nosotros que la transición energética es fundamental. Las guerras hoy son por petróleo. Dentro de unos pocos años las guerras serán por agua, y Colombia es de los países con mayor diversidad en flora, en fauna y sobre todo en fuentes hídricas. Tenemos que proteger. Tenemos una riqueza que a veces no calculamos lo valioso que es para las nuevas generaciones, y tenemos que tener la responsabilidad de recuperarlas, pero sobre todo defenderlas. Senador, ¿qué haría diferente Iván Cepeda y Aida Quispe respecto a este pacto nacional? Pues el presidente Gustavo Petro también había dicho esto al principio de su gobierno, pero le resultó difícil poder volverlo realidad ya una vez estando en el gobierno. ¿Qué haría diferente este nuevo que ustedes plantean? Tocarse temas sensibles. La modificación del sistema y el código electoral en Colombia es la parte esencial de la lucha contra la corrupción. Hay cosas por corregir. Nosotros tenemos un gobierno que ha hecho grandes avances significativos en materia social, pero también hay que decirlo, hay cosas por corregir.
Este gobierno, el de Iván Cepeda y el de Aida Quilpué, si así la población de Colombia lo requiere y vota el 31 de mayo, va a modificar el sistema electoral y el código electoral en Colombia para que desde ahí empecemos la lucha contra la corrupción. También hagamos un avance significativo con los demás, porque se requiere indudablemente y de manera urgente el tema de la reforma a la salud. Indudablemente hay corrupción, ha habido malos manejos desde hace décadas de la salud, pero se requiere urgentemente. Y lo tercero, Iván es un tipo que a través de su historia, y va a ser un presidente que a través de su historia es el diálogo permanente. Es un hombre mesurado, con carácter, con determinación, sabe lo que quiere del país, pero el puente fundamental en el diálogo para poder construir el escenario. Hay cambios fundamentales, no solamente desde el criterio, sino también de la personalidad. Pero el proyecto progresista que ha iniciado Gustavo Petro tiene una continuidad seria, porque hay que decirlo, Gustavo Petro ha desafiado las élites políticas y económicas de este país, y eso ha abierto una brecha para que la población colombiana pueda avanzar y reclamar sus reivindicaciones.